Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hace años lo conocíamos como el Ministerio de Bienestar Social. Y antes era Previsión Social y Trabajo, si no me equivoco, ¿no? Previsión Social hace muchísimos años. Qué gusto enorme, ministro. Siempre por esa formalidad tenemos que tratarlo el señor ministro. Nos da gusto, economista Esteban Bernal, que esté en nuestros estudios. Bienvenido. Alberto, qué gusto. Verónica, buenos días. Buen día, Eduardo, buen día. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, como siempre les he manifestado, el compartir con ustedes aquí en I99. Y bueno, ahora en Guayaquil, arrancando la primera visita oficial del año acá a la ciudad de Guayaquil, en donde además tengo el gusto de mencionarles que estaremos en el sector de Monte Sinaí inaugurando también un centro de desarrollo para de personas con discapacidad, en donde hemos logrado una repotenciación con una inversión pequeña pero no menos significativa, de más de $110,000 en este sector, pero que hemos logrado darle vida a ese centro que lamentablemente no tenía las condiciones, ni rampa, ni iluminación, pero que hoy tendremos el gusto, a nombre del presidente, a nombre del gobierno nacional, a nombre del ministerio, como bien usted lo cita, de Inclusión Económica y Social, realizar esas actividades y preparándonos, Alberto, Verónica, para este año que se viene bien. Yo digo, ¿a partir de qué también? De que logramos nosotros cerrar el 2022 con la mayor inversión de la historia institucional, $1.716 millones para dar cobertura a 1.900.000 núcleos familiares en el país. Poco más de ese número. Es un récord histórico porque hemos logrado una inversión significativa, esto motivado por algunos aspectos, entre ellos le dejo dos nada más para el dato. Uno, el incremento inclusive del bono de desarrollo humano de $50 a $55 y el puesta en marcha del bono Infancia Futuro que da cobertura a madres gestantes para disminuir la desnutrición crónica. Qué bueno, ya vamos a ir desagregando cada uno de estos aspectos, ¿no? Porque ahí también entra los convenios que tienen con los GACs municipales a lo largo de todo el país. Pero antes, la bienvenida ya para nuestro director general y presidente ejecutivo, Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto, Eduardo. Igual, Alberto, Verónica, buenos días y saludar a mi querido amigo de lucha, Esteban Bernal, y que es un gran ministro, porque realmente fue un gran gobernador y hace una gran labor. Sigamos adelante con la entrevista. Sí, por supuesto, Vero, dele. Luego sigo yo. Claro, yo ya decía, ¿no?, que el BIES tiene su top en el 2023. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la proyección del Ministerio de Inclusión Económica y Social para este 2023. Claro, como usted mismo decía, se terminó con una muy buena actuación por parte del ministerio, pudiendo atender a todas las familias pobres del Ecuador. Ahora, ¿hacia dónde va el enfoque para este 2023? Un 2023 que no está marcado de buenos augurios. Recordemos que los mismos organismos multilaterales han dicho que será un año totalmente difícil. Ahí vemos con recesión, vemos que en Davos mismo están analizando el tema de la inflación, de la recesión, de la inequidad. ¿Cómo nos vamos a manejar en ese sentido el Ecuador? Bueno, Verónica, yo creo que ha hecho usted un diagnóstico real de lo que nos enfrentamos, pero yo creo que a peores condiciones logramos enfrentar el país cuando arrancamos en mayo del 2021. Solo por citarle algunos elementos que son significativos. Nosotros tomamos en condiciones de mendicidad, de trabajo infantil, con alrededor de 360,000 niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, de acuerdo a la data del INEC, que eso significaba aproximadamente un promedio del 10.4. Hoy tenemos una disminución de 3.2, es decir, hemos ubicado a diciembre del 2022, ¿no?, a 240,000 niños y niñas, llegando a una tasa del 7.2. Este tipo de datos están conectados tanto entre la actividad social como la actividad económica. Dificultades siempre existen, porque yo voy a decirle, ¿hemos logrado un objetivo? No, un parcial objetivo sí, y tenemos que continuar en ello. Este todavía sigue siendo un problema, el trabajo infantil, la migración que existe, etcétera. Pero pensando ya en lo que se nos viene en el 2023, varias acciones. La primera, creo que uno de los más grandes retos que tenemos como gobierno, en contexto en el que nuestra cartera de Estado también aporta, es ampliarnos en el crédito 1x30, que termina siendo un producto financiero único en el mundo, porque entregamos a los sectores más vulnerables del Ecuador créditos de hasta $5,000 al 1% y de hasta 30 años plazo, con un costo financiero extremadamente significativo, y el MIES tiene la obligación de por lo menos incorporar en este 2023
a 14.000 mujeres de la economía popular y sobre todo emprendedoras de nuestros proyectos, para que puedan ampliar este emprendimiento, desarrollar el mismo y mejorar la calidad de vida de sus familias. 15.000 familias aproximadamente de nuestro sector, del sector más vulnerable, Verónica, sin perjuicio que también se incorpora agricultura, los artesanos, producción, que es parte del proyecto en la integralidad, y tener la posibilidad de incorporar no menos de $40 millones a la base productiva, como suele decirlo el presidente. Ese es un proyecto 1. 2, creo que en materia de política social, que ha sido dicho sea de paso la prioridad para el presidente Lasso, para nosotros, dentro de ella varias acciones del tema de salud, de educación, etcétera, pero la prioritaria es la disminución de la desnutrición crónica infantil. Estamos próximos a anunciar varios aspectos ya en términos numéricos, estadísticos, una vez que el INEC así lo plantee, pero creo que se ha avanzado de manera significativa. Pusimos en marcha el bono, reitero, Infancia Futuro. Hoy por hoy, presta un beneficio, Eduardo, a 37.500 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días. Este año, el presidente ha dispuesto, y así lo cumpliremos, creceremos en por lo menos 30.000 madres más. Y el subsiguiente cumpliremos la meta, que será 85.000. En efecto, Verónica, estos dos programas va impulsando al sector más vulnerable del Ecuador, pero por sobre todo en el segundo, a las madres gestantes, para contribuir, para que ellas puedan mejorar su condición económica, pero más allá de la condición económica, porque hay que entender que un bono no cambia la vida, pero claro, le contribuye, ¿para qué? Para que podamos cumplir con otro compromiso, por ejemplo, la atención de su niño en el centro de salud, movilización, etcétera, porque el bono en sí tiene un monto de $60, pero se entrega en una condicionalidad distinta, 50 de manera recurrente durante 1.000 días, que son 270 días de gestación de la madre, y aproximadamente 730 días, 2 años aproximadamente de vida del niño. Pero ese bono tiene una adicionalidad, se entrega $10 adicionales por mes, acumulado en 3 hitos, 90 luego de concluir la época de gestación, 120 en el primer año de vida y 120 en el segundo. Pero la madre tiene que reportarle al ministerio previamente el haber realizado chequeos prenatales, en un caso, chequeos del niño vivo, el niño durante el primer año, vacunas y lo propio el segundo. De esta forma, esto no es un tema de una sola responsabilidad del Estado. Claro. Hay una bilateralidad, pero el Estado dice, yo para que tú hagas eso te incentivo. Y ahora este es uno de los programas más ambiciosos, inclusive reconocido por algunos organismos internacionales. Claro, es toda una articulación de políticas, ¿no? Definitivamente. Y me gustaría saber si en la primera proyecto, que obviamente usted ha destacado del 1x30, podrán hacer algo con los migrantes que los vemos en las calles, con todas sus familias, unos hasta pernoctan en la noche, no tienen dónde dormir, y definitivamente eso se vuelve una escena totalmente dramática y lacerante para quienes, pues desafortunadamente, pues somos expectantes de esa tragedia humana. Hablo de los ciudadanos que vienen de otros países y que no tienen pues ni techo ni nada, ¿no? Qué bueno que toque eso, Verónica. Normalmente nosotros en las entrevistas, incluyendo aquí en este hermoso medio de comunicación, hemos profundizado en el tema de desnutrición crónica, niños, de desarrollo infantil, personas con discapacidad, pero hay un tema lacerante que no podemos desprendernos, que es la movilidad humana. Claro. ¿No? Motivado además por una realidad de migración, de una ola migratoria a nivel de América Latina, en donde se promedia que alrededor de 6.800.000 hermanos venezolanos, por ejemplo, están en América Latina, 600.000 de ellos aquí en Ecuador. Por lo tanto, aquellos exigen también seguridad, salud, educación, bienestar social. La política pública del gobierno nacional no puede encasillarse únicamente en los 18 millones de ecuatorianos, sino seguramente en los 18 millones y medio de personas que interactuamos acá, por esa realidad que le mencionaba. Por lo tanto, para nosotros es sin duda una preocupación permanente. Este año, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos es la construcción de centros de acogida temporal, que permite efectivamente que aquellas personas que usted menciona, que están en calle, pero que son temporales, porque no podemos trabajar con centros de acogida para el proceso de mendicidad continua, pero sí para aquellos que están en movilidad humana, para la atención a niños, adultos mayores, para que obviamente tengamos por lo menos una acción de dignidad
en donde puedan asearse las personas que están en movilidad humana, que puedan tener la posibilidad de contar con un apoyo muy pequeño. Estos centros de acogida están ya proyectados, están aprobados en Planifica. Bueno, tenemos una parcial financiación y tengo que buscar los otros recursos. Recuerde que yo soy de aquellos ministros que creo que no se debe administrar solo lo que existe, porque para eso pueden haber mejores economistas, ingenieros comerciales, buenos contadores, buenos administradores. Cuando uno elige a un ministro de Estado, o designa, perdón, o elige a un alcalde, o un prefecto, no elige o designa para administrar lo que hay. Reitero, eso parecería muy recurrente y sencillo. Hay que golpear puertas, y las puertas están en la empresa privada, en la asociación entre las diferentes instancias de la sociedad, o en organismos internacionales. Así es. Señor ministro, muy amable. Continúa, Eduardo. Gracias. Una vez más, queridos amigos, qué gusto de hablar con Esteban. Gracias, Eduardo. Qué gusto una carrera política interesante, yo diría que hasta fulgurante. Como asambleísta, un hombre luchador por las libertades y hizo realmente gala de ello, un peleador. Luego fue candidato, posterior a ello estuvo en la gobernación y es ministro. Y ha hecho un muy buen trabajo. Anoche conversaba coincidencialmente con unos amigos y les decía que tú venías, porque hablamos de la adopción. Y hablamos de un caso de adopción. Y la última vez que hablamos de esto, mi querido Esteban, tú me decías que habías logrado, que el periodo de adopción era muy largo, porque demoraba 3 años, 4 años. 3, 4, hay un caso de 5 años. 5 años. O sea, imagínense una criaturita, amigos que nos ven y nos escuchan, en un asilo, en un orfanato, en lugar de estar con sus padres, porque se supone que cuando más chico lo coges es más fácil, cuando más necesita, ¿ya? Y es tediosa, porque además termina siendo me decías que era hasta con una sentencia de un juez. De acuerdo, lo que pasa es que hay 2 etapas, mi querido Eduardo. Qué bueno que toques este tema, porque esto muestra además que cuando mencionamos la prelación que el presidente Lasso y nuestro gobierno ha puesto a las políticas sociales, que no tienen a veces ese nivel de incidencia, perdón tocarlo así tan crudo, pero que a veces penosamente ha evitado que exista la prioridad, la incidencia electoral que normalmente busca la política ecuatoriana. Y he dicho, no, a ver qué pasa con la desnutrición crónica infantil, es un asunto de muy largo plazo, pero hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, de lo contrario estamos privando a 1/3 de la población futura del Ecuador de vivir y vivir bien. Sí, señor. Cuando alguien deja de hacer 1 kilómetro de vía, genera problemas económicos o comerciales. Si el siguiente año hago ese kilómetro de vía, seguro lo recupero, Eduardo. Sí, señor. No, pero si tú dejas que un niño tenga desnutrición crónica infantil, eso es irreversible. Es irreversible. Sus condiciones intelectuales, físicas, emocionales, psicosociales se atrofian. Lo propio pasa en este otro ámbito que para nadie era importante. Hoy los medios de comunicación tocan temas de esta magnitud cuando hablamos de aquellos niños o niñas que están en las casas de acogida, en donde quisiera que vayan. Créanme que les invito a que en algún momento puedan visitarlas. Obviamente requieren un proceso previo por el tema de la delicadeza, de la privacidad, pero que puedan entender claramente lo que pasa. Cuando yo llegué, Eduardo, el 15 de septiembre del 2021 a ser ministro de Estado, uno de los temas que más me llamó la atención fue el tema de adopción. ¿Y qué creen ustedes? El 70% de quienes eran corresponsables para llevar adelante un proceso de adopción, 70% de los funcionarios no habían visitado una casa de acogida. Qué bestia. Lo que significa que no había la conciencia plena para quien trabajas, pues. Ni lo que pasaba. De acuerdo. Entonces, cuando uno visita una casa de acogida, entiende claramente que el proceso de adopción no es para los padres adoptivos que vienen. No es cumplir con el horario de trabajo por el ministro o por el presidente. Es cumplir por esos niños que efectivamente a través de este proceso ahora eficiente, eficaz, todavía con dificultades, tenemos que seguir mejorando, pero logramos una reducción notoria. Hemos tenido casos exitosos en Ambato, en Santo Domingo, en Cuenca, en donde hemos logrado un promedio de 8 meses, 9 meses. De 4 años a 8 meses. Totalmente, además que es simbólico, ¿no? Porque buscamos que sea una temporalidad de 9 meses, que es la misma que tenemos para aprender a ser padres, los que hemos tenido, gracias a la bendición de Dios, la posibilidad de ser padres por gestación natural. Y cumpliendo, por supuesto, porque no se trata que es un tema
perdón la procacidad del ejemplo, pero no se trata de ir a comprar una mercancía. No. Pues, ¿no? Entonces, esto de aquí requiere una temporalidad prudente porque tienes pasos de acercamiento, exactamente. Sí, y ahí, Eduardo, ahí hago un paréntesis, hay puntos de pausa, porque, por ejemplo, puntos de pausa internos y externos. El primero, hay un proceso de seguimiento y calificación de la familia idónea, ¿sí? Y si es monoparental también, porque tiene la capacidad de adoptar una sola persona, hombre o mujer, pero también en pareja. Y en este contexto, cuando se da ese proceso de calificación de familia idónea, es probable que la acción psicológica requiera una mayor temporalidad. Ahí se pone un punto de pausa, porque nosotros tenemos un promedio de 2 meses en ese proceso. Pero si el psicólogo, los profesionales dicen, no, hay que alargar el tiempo de calificación, bueno, se hace un punto de pausa y en eso no tenemos más que hacer, porque no se trata de cumplir los tiempos. Son seres humanos, de acuerdo. Se trata de una vida que se está entregando para que deje de subsistir y exista. Entonces, es un camino. Es un proceso. Y lo propio cuando se trata de algo externo. A pesar que la ley te determina 11 días la resolución judicial, a veces esta toma más tiempo, ¿no? Meses. Y eso ya es un tema que no está en control nuestro. Pero hemos trabajado con el Consejo de la Judicatura para que efectivamente estas priorizaciones sí se den en el sistema judicial. Y mira tú los ejemplos que acabé de mencionar, que ya va tomando cuerpo. Y concluyo con algo. Dentro de esto, también, queridos ciudadanos guayaquileños, guayacenses, quiero que conozcan que existen aquellos que nosotros denominamos los niños y niñas de adopción prioritaria, ¿no? Pero la ley, perversamente, digo, porque sí, puede ser cierto que conceptualmente pase, pero no podemos poner una ley así, la denomina de difícil adopción. ¿Quiénes son? Niños mayores a 8, 9 años, ¿no? Niños que viven entre hermanos, porque tú no puedes adoptar a uno, sino tienes que adoptar al grupo, no lo puedes separar. Y tercero, los niños con discapacidad. En ese contexto, entendemos claramente, además de los esfuerzos permanentes que realizamos para buscar su espacio, también hemos entendido que esto tiene mayor asidero a nivel internacional. Y lógicamente, abrimos los brazos. Existen hoy por hoy, mi querido Eduardo. En mayo de 2021 tomamos el gobierno con 4 organizaciones internacionales para llevar procesos adoptivos. Hoy hemos cerrado el 2022 con 16. Qué bárbaro, qué bueno. Lo cual significa de que más oportunidades para aquellos niños de adopción prioritaria que les llamamos. Me encanta lo que dices. Me encanta porque aquí, tú lo sabes, Rafael La Mendoza maneja un programa de discapacidad todos los días y tengo mucho contacto con estas personas. Pero la adopción es todavía más complicada. Vamos a hablar de la discapacidad, ahora vamos a hablar de la adopción, porque representa, Ramiro, Alberto, mis compañeros de acá, el tema de tener un niño, como bien lo dices tú, una criaturita es una bendición, pero hay gente que decide no tenerlo, yo lo respeto, pero hay gente que se muere de deseos de tener y de adoptar una criaturita, porque es feliz con eso, es parte de su realización. Y no podía, y tenía unos problemas increíbles, y esos niños se perdían. Entonces, y claudicaban. Los padres adoptivos llegaban a un punto en que claudicaban, así, no voy más. No voy más, sí, pues, no voy más. Después de 4 años, y después de que un juez no te determinaba. Entonces yo te felicito y abogo, Esteban, y tengo que decir esto, que no son temas políticos, no son temas de coyuntura, de las cosas que pasan todos los días, pero que sirven a los que somos católicos, a los que somos cristianos y también a los que creemos en el ser humano. Así que, buena cosa. Hablemos de otra cosa. Este MIES, el ministerio de Esteban Bernal, probablemente es uno de los ministerios más serios, pero que más necesitan, porque es así, más trabajo tienen en la parte social. Cuando hablamos de la parte social, hay cosas que no se ven tanto, como la que acabamos de hablar, como el tema de la desnutrición, que vamos a hablar un ratito, o como el tema de las personas con discapacidad. ¿Por qué el tema social? Porque es el que paga los bonos, pues, Esteban, ¿no? ¿Verdad? Tú eres el que paga los bonos. Entonces, tienes un componente social importantísimo. ¿Cómo van los temas de las personas? A ver, el presidente siempre habla del tema, y esta semana hemos hablado con algunos ministros del agua, de la importancia, con candidatos a la prefectura que hablan del tema. Yo solo te voy a hacer una pregunta en estos dos sentidos. Has dado cifras, se ha avanzado en el asunto. ¿Qué te falta? ¿Cuál es la meta este año? ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira, qué bueno que toquemos eso, Eduardo.
la realidad a la que se somete el MIES tiene dos momentos. El uno, el que yo le denomino recurrente, aquel que te lo hace 5 minutos atrás de mí, ¿no? Hemos venido haciendo nosotros y seguramente harán los demás, que son acciones recurrentes. Tú tienes centros de desarrollo infantil en donde se entrega 4 ingestas durante el día, que hemos mejorado nosotros como gobierno, porque creo que esa es la responsabilidad, porque también, además de buscar recursos alternativos, como le decía Verónica hace un momento, te lo digo, Eduardo, también tenemos la responsabilidad de mejorar las condiciones del servicio público para los beneficiarios. Entonces, tú tienes para este año un gran reto para el país, y les voy a contar aquí que es importantísimo que a través de I99 los ciudadanos lo conozcan. Nosotros tenemos un compromiso de atender como Estado ecuatoriano en este servicio específico a 85,000 niños y niñas en el país, con un despliegue de 2,008 CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, en donde se atiende a los niños, y ahí se contribuye para la disminución de la desnutrición crónica infantil. Es un espacio, o las guarderías, las famosas guarderías históricas, que además tú entregas ahí 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Pero Eduardo, ¿sabes cómo generaba el ministerio hasta hace poquito el nivel de control para la asistencia de los niños y niñas ahí? No. A Excel, a mano, ¿no? O sea, como más o menos en el Ministerio de Salud tienen a mano también las medicinas que están tratando de cambiar. No hay derecho. Exactamente, pero entonces mira, cuando nosotros nos percatamos, ¿no? Luego me informan que a ti te reportaban, hablando del ministerio, ¿no? 15 días después, y te decían: yo, Fundación tal, te informo, MIES, que hace 15 días atendí a Eduardo, a Ramiro, a Alberto, Julio y Juan, ¿no? Lo más grave, y terminamos un convenio aquí en la ciudad de Guayaquil. Yo hice una visita sorpresa, miércoles, ¿sí? Y mira, cuando llegué estaban atendiendo a 20 de los 36 niños que tenía que atender. Para los 16 que faltaban, sobraban las excusas. Pero lo más grave, tenían firmado la asistencia jueves y viernes. No te imaginas qué cosa. Entonces, yo me pregunté a la vuelta de la esquina de esto, y dije, si nosotros tenemos este aparatito que es un celular que lo compras a la vuelta de la esquina. En la vuelta de la esquina. ¿No? Tienes biometría, tienes georreferenciación. ¿Cómo un ministerio que entrega, escucha el monto, 214 millones de dólares por año a los cooperantes, no puede garantizar tecnológicamente para que se preste un buen servicio? No solo por precautelar los recursos públicos, que ya de ahí es importante. No tratamos de ahorrar, tratamos de que se atienda a los 85,000 niños, de que llegue la ayuda a quienes necesitan. Hoy está implementado, nos tomó casi 8 meses, la construcción, y lo hicimos nosotros, no contratamos ninguna consultoría, lo hicimos con técnicos porque conocen la realidad interna, profesionales de la ingeniería informática del ministerio, construyeron un sistema informático, perdón la redundancia, que se llama SARA, Sistema Automatizado de Registro de Asistencia. Por ahora arrancamos, el 1 de febrero, Eduardo, ya está firmado el acuerdo, bueno. El 1 de febrero, obligatorio. Pero ya viene el registro incorporándose de manera paulatina, y tenemos al 97% de los CDIs que te mencionaba ya con el sistema SAR. Desde el día 1 de febrero esto es obligatorio, por lo tanto tendremos la garantía que mediante un sistema informático, no ninguna cosa novedosa de Marte, un tema que a la vuelta de la esquina encontramos y que un ministerio del tamaño del MIES no lo tenía. Este es un gran proyecto que tenemos para el 2023, que efectivamente contribuye a los niños y niñas del país. Sobre todo lo importante, Charlie, lo importante, ¿no? de que llegue esa ayuda, ¿no? Para quienes realmente lo necesitan. En el tramo final de la entrevista no puedo dejar de preguntarle, ministro, 2023 es un año atípico, el tema electoral. ¿Qué tiene previsto el MIES, ¿no? Porque el 14 de mayo se posesionan las nuevas autoridades de los niveles GATS. El 15 tenemos nuevos prefectos, alcaldes, sobre todo los alcaldes y los gobiernos municipales con los cuales el MIES tiene convenio. ¿Qué tienen previsto, no? Porque hay que ir ya diseñando una estrategia que permita que los programas sociales en los cuales se trabaja conjuntamente no se queden, exactamente, Alberto, no se queden ahí en el aire, sino que esto tenga la fluidez
porque lo importante, al igual que lo que acaba de mencionar el ministro, es el tema de que la ayuda tiene que llegar permanentemente, pero tiene que llegar a quien la requiera, ¿no? De manera justificada y bien. De acuerdo. A ver, mire Alberto, nosotros tenemos, creo que aproximadamente el 80-85% de nuestros servicios vinculados a cooperantes. Los cooperantes son públicos y privados. ¿No es cierto? Los privados, los que mencionamos en un momento, fundaciones, organizaciones civiles, pero los públicos son juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas con quienes tenemos convenios. Aquí no hay miramiento ideológico. Claro. Como bien dice usted, el próximo 5 de febrero hay elecciones, el Ecuador tomará una decisión en las diferentes circunscripciones del país, pero nosotros tenemos que garantizar no la relación política, sino garantizar el servicio para aquellos niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etcétera. Lo fundamental es de que sepamos sobrellevar el cumplimiento. Recuerde lo que le mencioné hace un momento, el sistema SARA. Eso también contribuye, mi querido Alberto, para que no usen a las educadoras en otras actividades que no sean las de prestar el servicio social, porque a veces están hasta en marchas, en algunos GATS. Así que por ahí vamos el enfoque. Lo más importante es que el 2023 sea un gran año, no para nosotros, sino para la gente a la que prestamos el servicio. Perfecto, eso es lo trascendente. 7:55, conversando con el ministro Esteban Bernal. Ramiro Cepeda, qué gusto, Ramiro, ¿cómo vas? Buenos días, Alberto Esteban. ¿Cómo le va? Como siempre digo, el alma del gabinete del presidente Lasso. Un gusto, salúdale, Ramiro. Esteban, yo escucho con mucha atención lo que usted dice, pero ahí lo que se está trabajando es en la desigualdad. Y lo que yo siempre he dicho que este país es inequitativo, que es otro concepto totalmente distinto. En este ámbito, ¿no le parece que usted dice que hay que complementar el crédito que daban a Ecuador? Y yo suscribo eso, pero hay que ir de la mano con lo siguiente, que esos emprendimientos vayan de la mano con las necesidades del país. Si hay necesidad de guarderías, fomentar guarderías, y ahí mata muchos pájaros de un tiro. Por ejemplo, le da trabajo a madres que no tienen, le da albergue a esos hijos que no tienen dónde quedarse, crea un centro y crea riqueza y crea poder de consumo. Primera cosa. Segundo, los comedores populares que yo vengo diciendo, hay mucho, este es el país del desperdicio. Se desperdicia comida en los mercados, se desperdicia comida en los restaurantes. Hay mucho elemento que podría ser reutilizado y con un poco de buena voluntad, inteligencia y coordinación se puede canalizar eso a comedores populares, incluso dándole trabajo a quienes no tienen, dándole oportunidades a quienes carecen y dándole alimentación a quien le falta. Dos tips ahí. Correcto. Ramiro, mire, empiezo por lo segundo. El tema de comedores populares es un tema que está enmarcado en un programa nuestro que se llama Mesa Social. No ha sido el que mayormente lo hemos desarrollado, lo reconozco. Yo creo que hay que repotenciar en este 2023. De hecho, con el gobernador del Guayas vamos a iniciar, por disposición del presidente, en las próximas semanas, una acción piloto aquí para poder efectivamente canalizar aquellos recursos de los bancos de alimento y aquellos que se desperdician y que pueden tener un fin social muy significativo. Y abro un paréntesis, por favor, así como había la conscripción en los chicos y la obligación de los médicos ir a hacer un año de la rural, hay muchas escuelas de gastronomía que les den 6 meses de labor social y vayan a preparar a esa gente para que pueda hacer su trabajo de manera adecuada y mata otro pájaro de un tiro, que es la correcta alimentación del pueblo, medicina preventiva. De acuerdo, pero mire qué conectados estamos, Ramiro. Si tuviéramos aquí nos quedábamos unas 3 horas analizando. Ya le voy a facturar y a lo que pero mire lo conectados que estamos. Usted se haya escuchado el programa Vivo Joven, que lo lanzamos aquí en Guayaquil en noviembre del año pasado. Hoy tiene 5,000 jóvenes en el Ecuador que están conectados a esto. El presidente nos ha dispuesto que concluyamos el gobierno con 40,000 jóvenes incorporados. Será la red de mayor voluntariado de la historia del país. ¿Y sabe por qué se llama Vivo Joven? De vinculación, enmarcado en la Ley de Educación Superior, que es la que acaba de mencionar usted, para que la responsabilidad social que tienen los estudiantes la cumplan en el marco de la vulnerabilidad del Ecuador. Y de voluntariado, indudablemente, ¿no? Y de esta forma hemos logrado construir en el imaginario de los jóvenes del Ecuador una forma distinta de pensar. Lamentablemente a veces creemos que generar voluntariado es irnos a África cuando éramos jóvenes, adolescentes,
Yo lo que le dice las mamás hacían, las abuelas hacían voluntariado en los patronatos de todas nuestras ciudades de Chile. Bueno, y el Guayas. Ven acá a Guayas, ven en la parte periférica de Guayas, ven a Chimbo, ven a Chaucha, en esos lugares que se requiere. Ese el un plan, oriente. ¿no? Y para terminar, en el otro tema que me mencionó, sí, mi querido Ramiro, estamos trabajando efectivamente en todos esos procesos, porque creo que el MIES tiene una corresponsabilidad transversal. No particulariza los programas, todos estos son transversales. El tema de desnutrición crónica contribuye a un mejoramiento de la calidad de vida de los niños en el futuro. El tema de los CDIs contribuye a su vez a la desnutrición crónica. Los CNHs están haciendo lo propio. Cada una de las acciones que hemos realizado viene generando una transversalidad y nos involucramos. Lo más importante es que los programas del ministerio tengan solidez, pero tengan resultados y permanencia. Y reitero, permítame solo concluir con esto. Cuando decimos que vamos a impulsar el emprendimiento, nosotros no solamente entregamos el bono, capacitamos, damos el crédito y luego emprendemos. O sea, es un acompañamiento. Miren, en la creación de las macrometas con el presidente, nosotros planteamos del 2020 que se había entregado 53,000 créditos a bajar a entregar 10,000 menos, 43,000. Y cuando el presidente inmediatamente se sorprendió y me dijo, ¿pero cómo bajas? Sí, presidente, porque la eficiencia de los 53,000 estaba en el 1.8, no llegaba al 2, ¿no? Y ahora nosotros bajamos porque vamos a invertir en mayor capacitación para que la eficiencia del crédito suba por lo menos al 15, si no llegamos al 20, logramos el 17 y pico. Bendito Dios. ¿Qué significa eso? De que el crédito que recibes no lo gastas en los 15 años de tu hija, sino lo gastas en emprender. Y no nos quedamos ahí, concluimos con cerrar el círculo generando ferias del encuentro para que la gente comercialice. Estuve en Macas el día domingo y la gente decía, ministro, con esta feria he vendido lo que no he vendido en 3 meses. Ese es el objetivo de la política pública. Gracias, Esteban Bernal. Bienvenido, enhorabuena. Venga más. Yo sé que he estado camellando por aquí y por allá, pero siempre es un gusto recibir Tenemos buenas pendiente noticias. el motepillo y los cueritos. Tenemos pendiente. Tienen que viajar a Cuenca. Sí, Cuando hagamos un programa ahí de I-99, ahora la tecnología permite, le hacemos en Cuenca y yo les recibo allá. Gracias, ministro. Muchas Gracias, Esteban, querido. Pagamos el corte comercial. Buenas noticias. Dentro Por de supuesto. tantos problemas, buena cosa. Y sabes qué, solamente algo rapidito, ¿no? Lo bueno es que todo el Estado se ponga Sí, confluya. Claro, en esta cuestión nosotros decíamos más temprano, ¿no? Lo ideal en este país es que, por ejemplo, ahora que hay el proceso electoral, quienes salgan designados, quienes sean electos, precisamente trabajen de la mano, ¿no? Ya luego de las elecciones pasó ese tema, Ya. ¿no? Y justamente que así puedan es. trabajar de la mano los 4 niveles de gobierno que hay en este país para poder generar bienestar para todos los ecuatorianos. Suerte, querido ministro. Gracias, Eduardo. Pagamos corte. Viene el alcalde de Guayaquil encargado, Josué Sánchez. Vamos a conversar con él cuando regresemos. Hacemos un corte y en